Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Muy buenas tardes. Hoy día iniciamos nuestro primer programa del año 2024, deseándoles que hayan tenido unas bonitas fiestas de fin de año 2023. Partimos saludando a todos nuestros auditores y auditoras que siguen nuestro programa a través de la sintonía de radio de la Universidad de Chile, en especial quienes conforman el cuerpo académico, personal de colaboración y estudiantil de nuestra universidad, así como también quienes nos siguen a través de las redes sociales y quienes alcanzan la señal a través de Internet a nivel internacional. Por nuestra parte también queremos saludar a nuestro radiocontrolador Ricardo Hinojosa, quien nos acompañará en el día de hoy. Bueno, quisiera comenzar comentándoles que el inicio de este año ha comenzado nuestra agenda marcada por temas de educación que de alguna manera se arrastraron ya desde el mes de diciembre y que adquieren fuerza en estos días de comienzo del mes de enero. En especial, quisiera orientar el comentario de este programa en el día de hoy a los resultados internacionales del ranking de universidades que ha aparecido recientemente y que viene de alguna manera a establecer los estándares de calidad de la gran mayoría de las universidades del mundo, y ranking que en general han venido desarrollándose por distintas entidades internacionales, en donde en una población de aproximadamente 3.000 universidades principales existentes en nuestro planeta, van entonces, de acuerdo a sus resultados, a su performance, van desarrollando entonces una actividad que está siendo monitoreada y observada a nivel internacional. Otro elemento importante que creo necesario analizar en esta oportunidad son los resultados de las postulaciones de ingreso a las universidades de nuestro país, en donde se ha generado una serie de polémicas por la entrega de los resultados de manera pública. Y por otra parte también terminar, si nos alcanza el tiempo, a comentar los conflictos que se han ido generando particularmente con los despidos de profesores que suelen ocurrir al término del año académico, diciembre, enero, y que obviamente viene a afectar a una enorme población de profesores de distintos niveles, particularmente en lo que corresponde a la educación primaria y secundaria. Todo ello, elementos que apuntan siempre a una gran temática que nos preocupa, que es la educación. Y como ustedes saben, nuestro programa trata de englobar los aspectos que están asociados a la educación, las ciencias y el medio ambiente, atendiendo a nuestro origen de facultad científica, en donde desarrollamos principalmente estos tres grandes temas. Así que quisiera comentarles entonces que, como ocurre ya de manera sistemática por más de 2 décadas a nivel internacional, diferentes instituciones, normalmente instituciones sin fines de lucro, generan estos rankings de caracterización de las universidades en función de sus principales productos,
que tienen que ver con lo que se entiende por el concepto de universidad. Y ese es un tema ya que empieza a generar un conflicto a la hora de decidir qué tipo de universidad entonces tenemos en nuestro país. Y en este concepto general es habitualmente aceptado que las universidades son entidades que generan conocimiento, de alguna manera cultivan distintas líneas de las disciplinas del conocimiento y de nuestra humanidad, y por otro lado forman personas, forman estudiantes en distintos niveles de categorización de estudios. Hablamos normalmente de estudios de pregrado, posteriormente hablamos de estudios de posgrado. Normalmente pregrado conduce a niveles de formación básica y de formación profesional, y posteriormente a nivel de posgrados hablamos a nivel internacional de la formación de magíster y de doctorados. Y en ese contexto entonces pasa a ser un elemento diferenciador el trabajo que se realiza justamente en los niveles de formación, pregrado, posgrado, asociado entonces al cultivo de las disciplinas que se espera que las universidades realicen, y que por lo tanto también sean actividades que tengan una vinculación con la sociedad, con aportes al desarrollo humanista, científico, en el desarrollo de nuestras sociedades. Y en ese concepto entonces periódicamente estamos observando cómo distintas entidades dedicadas a monitorear y seleccionar lo que es el comportamiento entonces de estas instituciones, se logran establecer del orden de una población de 3.000 universidades en todo el planeta, de las cuales entonces se empiezan a hacer estos análisis comparativos de su productividad y por lo tanto generando estos rankings de calidad. En este caso quiero informarles acerca de lo que ha sido el informe que ha elaborado por el año 2023-2024 el University Ranking by Academic Performance, que es una entidad, como les decía, sin fines de lucro, como la mayoría de ellas, y que entonces viene a hacer esta clasificación a través de los productos medibles que generan las universidades. Nuevamente, y al igual que en muchos otros rankings, la primera entidad que aparece a nivel mundial es nuevamente la Universidad de Harvard, seguida por la Universidad de Toronto, universidad canadiense, que logra posicionarse también como una de las universidades mejores del mundo, seguidas en tercera y cuarta ubicación por la University College London de Inglaterra y la Universidad de Oxford, ambas de este país, y la quinta que hoy día alcanza esta categorización, la Universidad de Tsinghua de China, donde las universidades chinas están ya emergiendo dentro de los primeros 100 lugares con bastante fuerza. Bueno, estas han sido las 5 mejores universidades que de alguna manera han estado ubicadas siempre en los primeros lugares, y donde las universidades chilenas, ya particularmente las universidades más tradicionales, empiezan a quedar ubicadas en esta extensión de puestos del primer lugar al 3000, en donde ya se ha venido repitiendo sistemáticamente por distintas empresas de este tipo de categorización, que tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica representan las 2 mejores universidades ranqueadas, en donde en esta oportunidad la Universidad de Chile se ubica a nivel mundial en el lugar número 401, y la Universidad Católica se ubica en el lugar 450. De modo que 418 la Universidad de Chile y 450 la Universidad Católica. Ya la más cercana a estas 2 universidades es la Universidad de Concepción, que se ubica en el 761 lugar de esta medición,
Y ya sobre el posicionamiento de 1100 empiezan a aparecer otras universidades nacionales que están ya bastante alejadas de lo que es el rendimiento que se observa en estas dos universidades estatales y incluso en la Universidad de Concepción, que se ubica ya un poquito intermedio entre el grueso del resto de las universidades chilenas, entre 1100 y 1900 aproximadamente como lugar. Si uno quisiera compararse a nivel latinoamericano, ya podemos ver que la mejor ranqueada a nivel latinoamericano es la Universidad de Sao Paulo, que se ubica en el lugar aproximadamente número 40, y más atrasito viene la Universidad Autónoma de México en el lugar 194, la Universidad Estadual de Campinas en el 292 y la Universidad Estadual Paulista en el número 323. Cuando miramos a nuestro vecino, la Universidad de Buenos Aires siempre está en un lugar muy cercano con la Universidad de Chile. Efectivamente es la Universidad de Buenos Aires la que ocupa el lugar 401 y un poco más atrás, en el 418, la Universidad de Chile. De modo que estos son algunos de los rankings, ¿no es cierto?, que nos vienen a mostrar de qué manera estamos comportando nuestro quehacer universitario, en donde además de promediar las diferentes actividades que tienen las universidades, también se busca caracterizar qué áreas están más desarrolladas en estas universidades de manera específica. Y así entonces, cuando ya se entra al análisis por disciplinas en este ranking internacional, ya se puede observar que la Universidad de Chile alcanzó un liderazgo a nivel nacional en 27 áreas del conocimiento y en ese ámbito específico logra posicionarse entre los 200 mejores planteles a nivel mundial. Particularmente sobresalieron sus campos en el ámbito de la antropología, de la arqueología, de la astronomía, la astrofísica, la odontología, la ingeniería en alimentos y geología. De modo que en esta clasificación específica fue seguida por la Pontificia Universidad Católica, que destacó también en 16 áreas, y la Universidad de Concepción, que fue en 3 disciplinas también relevantes. De modo que nos muestra esta primera aproximación el estándar de que nuestras universidades chilenas, de más de 60 universidades que hay en el país, solamente 3 están en los rangos más relevantes a nivel internacional. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del suelo. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela,
córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela. Bueno, vamos retomando nuestra continuación de programa, en donde veníamos conversando acerca de lo que era el ranking internacional de universidades a nivel mundial, en donde estábamos comentando la ubicación de las universidades chilenas. En ese sentido, si uno hiciera una comparación de distancia entre lo que es el número uno, en este caso la Universidad de Harvard, con respecto a la Universidad de Chile y Universidad Católica, que están muy parejas prácticamente en el rango de los 400 puntos, respecto de lo que es el mayor puntaje que lo tienen, ¿no es cierto?, estas universidades norteamericanas, como la Universidad de Harvard o la Universidad Canadiense, Universidad de Toronto, que están en el rango de los 600 puntos, con una distancia entonces de 400 lugares entre los primeros y nuestras dos universidades más destacadas. Si ahora, a su vez, ahora nosotros comparamos la distancia que hay entre estas dos universidades, Universidad de Chile y Universidad Católica, respecto del resto de las universidades chilenas, vamos a ver que están tan lejanas como la distancia de la Universidad de Chile y Católica a Harvard. O sea, el rango de comparación realmente es bastante grande, la distancia que separa a este grupo. Tal vez con la excepción de la Universidad de Concepción, la cual se ubicaría en una posición intermedia, evidentemente más cerca de lo que es el quehacer que genera la Universidad de Chile y la Universidad Católica. De ahí que por muchos años hemos estado planteando, ya quizás por más de 2 décadas, que las políticas universitarias que se han venido desarrollando en el país y las últimas leyes que se crearon para las universidades en general, particularmente las del Consejo de Rectores de universidades chilenas, como las leyes de las universidades estatales, no han logrado afinar la puntería en entender de que estas dos universidades o estas 3 universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, la primera privada confesional, la segunda privada laica
y la tercera universidad estatal, son 3 universidades que requieren un apoyo especial en lo que significa el poder mantener un crecimiento sostenido en el tiempo. Lo que ha ido ocurriendo es que estas 3 universidades se han mantenido ya por 2 décadas en el mismo nivel, en el mismo rango, peleando de alguna manera los recursos para poder mantener el estándar de calidad. Sin embargo, ese hecho ha significado de que el país también no progrese al no apoyar quienes han estado principalmente en el desarrollo científico, tecnológico y de las humanidades en nuestro país. No significa esto que las otras universidades no sean consideradas para el apoyo, no, por supuesto, debe haber un piso de comportamiento general para todas, pero la distancia que hay entre el resto del sistema con estas 3 universidades, lo único que está haciendo las políticas que surgen a nivel político, ¿no es cierto?, en el Congreso, en las propuestas de los distintos gobiernos que han ocurrido en estas 2 décadas, ha sido mantener estancada a las 3 mejores universidades del país. Y desde ahí que nosotros debiéramos entender que las universidades tienen distinta complejidad. Cuando hablamos de universidades complejas, son universidades que generan conocimiento, están cultivando disciplinas en todo el espectro del conocimiento universal. Están formando no solamente profesionales a nivel de pregrado, sino que de excelencia a nivel de posgrado, magíster y doctorado. Están contribuyendo al conocimiento nacional y al desarrollo de una economía con más conocimiento científico, que es lo que hoy día está rigiendo el desarrollo de los países. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo al no reconocer la calidad y la complejidad de estas universidades es que las tengamos entonces de alguna manera estacionadas en un nivel, en un rango que no han podido seguir progresando producto de las políticas presupuestarias a las cuales están sometidas, como si fueran igualmente equivalentes a las demás. Yo creo que ahí hay un error conceptual, hay un error que debiera desde el Ministerio de Educación mirarse. ¿Qué entendemos por universidades? ¿Cómo protegemos el capital y patrimonio intelectual creativo de estas 3 universidades? Y que nos permitan entonces proyectar el desarrollo del país acercándose más a los niveles que serían esperables, como ocurre hoy día con universidades brasileñas, con universidades mexicanas, ¿no es cierto?, que están en el rango de las 200 mejores del mundo. Nosotros estamos en el rango de los 400 mejores del mundo, o sea, estamos casi al doble de la distancia que tienen ellas respecto de lo que nosotros podríamos perfectamente estar si contáramos con el aporte necesario. De modo que la tarea de convencer a la clase política que en materia de educación superior se sigue haciendo mal, que no miran los procesos que han seguido los países que en un rango de 3 a 4 décadas, particularmente los del área Pacífico oriental, se han destacado justamente por sacar sus países adelante a través de una cultura educacional de conocimiento, de emprendimiento con el desarrollo científico y tecnológico que elabora ese conocimiento generado en sus propias universidades. Nosotros en ese caso seguimos estancados frente a lo que es la sociedad del conocimiento. En los últimos años, a contar del año 2018, se proyectó un área en lo que se llamó Ciencia 2030, cómo llevar al país al 2030 con un mayor conocimiento en la formación profesional para una mejor producción económica que lo que es solamente la producción de materias primas, como ha caracterizado a nuestro país ya por tantos años, sino que tener una formación profesional con mayor emprendimiento, con mayor capacidad innovadora, pero cuando hablamos de innovación, hablamos de ciencia. La innovación está asociado a generar conocimiento científico que se permita desarrollar el conocimiento tecnológico y de ahí saltar a lo que es el ámbito productivo y desarrollar entonces una economía de conocimientos.
eso es parte de la tarea que los políticos debieran, ¿no es cierto?, enfrentar, de alguna manera ir desarrollando en un espacio de tiempo que sea factible de alcanzar en los próximos años un mejor nivel socioeconómico para nuestro país. Así que ahí yo diría que está la gran tarea de cómo avanzamos, entendiendo que la complejidad de nuestras instituciones no es pareja y que tenemos que aprovechar lo que hemos logrado, particularmente en el ámbito de estas 3 universidades que podríamos llamar las más complejas de nuestro país a nivel internacional. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Contrastes, un panorama de la música, de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Mopin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Contrastes, sábado a las 19 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad de las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Bueno, retomamos nuestro programa ya en la tercera parte de él, en donde queremos centrar ahora nuestra atención en lo que han sido los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, como así se llama ahora la postulación de ingreso a las universidades, en donde estas pruebas se entregaron sus resultados esta semana y se dio inmediatamente inicio al proceso para inscribirse y postular, ¿no es cierto?, a la educación superior, periodo que en algunos minutos más de hoy día, viernes 5 de enero, se cierra el proceso correspondiente. De modo que si se analizan los datos que han sido presentados por el Ministerio de Educación, un total de 251.877 postulantes egresados, ¿no es cierto?, de la enseñanza media, rindieron esta prueba conocida como hoy día PAES, con un aumento de participación de un 4% respecto al año pasado. Ahora, estos resultados del proceso de admisión 2024 habilitan, por los resultados mismos, aproximadamente a 224.000 personas para postular alguna carrera universitaria, la cifra más alta que se ha alcanzado a la fecha.
De 251.000 postulantes aproximadamente, se validan entonces 224.000. De modo que ya nos queda un elemento para pensar qué efectos prácticos trae esta prueba si prácticamente todos acceden a la posibilidad de estudiar en el sistema universitario. ¿Es una prueba de selección finalmente o es una prueba de habilitación mínima? Si es una prueba de habilitación mínima, está mostrando que prácticamente todas la cumplen. Entonces, particularmente pensar una prueba de selección ya no tendría sentido. Por lo tanto, es un tema que debiéramos entrar a discutir y formularnos qué es lo que requieren las universidades realmente para recibir estudiantes y, por lo tanto, de qué manera estos puntajes se empiezan a observar como referentes de análisis para procesos de selección. Y así cuando uno ve que en una escala de 100 a 1000 puntos, los promedios nacionales que se alcanzaron en las distintas pruebas, que son fundamentalmente 5, matemáticas de primer nivel, matemáticas de segundo nivel, la capacidad lectora, historia y ciencias, uno puede ver que en general el promedio de los puntajes que se obtienen de esta distribución poblacional de 250.000 aproximadamente estudiantes o postulantes, se observa que los promedios son bastante malitos. Por ejemplo, en matemáticas 2, que es una matemática que se requiere una mejor formación, el promedio anda en 411. Y si uno considera la mediana, que es mucho más acercarnos al grueso de la población que saca el puntaje en torno a lo que podría ser un promedio, baja a 381. O sea, se acerca más al mínimo de 100 que al máximo de 1000, lo cual nos está mostrando entonces que el nivel formativo es bastante, yo diría, desastroso, por decirlo de alguna manera, y lo mismo ocurre con los otros puntajes que uno va observando entonces que están alrededor de los 490 puntos, en donde uno esperaría para un proceso de selección universitaria que por lo menos estuvieran en un tercio superior de la tabla. Eso habla entonces que la preparación de los estudiantes con los cuales se está ingresando a la universidad van a ser las cargas que van a tener las universidades de poder poner los estudiantes a tono, a nivel de las exigencias académicas que tienen las universidades. Por eso que muchas universidades a nivel mundial, las mejores, lo que se hace son pruebas de ingreso a la universidad de acuerdo a los estándares que la universidad tiene, y si usted no tiene los conocimientos mínimos necesarios que esa universidad exige, no puede postular. De modo que eso es un tema que de alguna manera se debería tener en consideración. ¿Qué está pasando con los promedios de los puntajes? Ahora, lo que nos ha llamado profundamente la atención es que desde el Miniduc se haya advertido a los planteles universitarios que de acusarles en el fondo, de llevarlos a la superintendencia si difunden datos de las pruebas correspondientes, de estas pruebas de proceso entonces de acceso a la educación superior. Creo que es algo inédito cuando hablamos de que las instituciones deben ser transparentes en todos los procesos de selección. No se está hablando de dar nombres particulares de estudiantes o de postulantes, se está hablando de datos estadísticos que nos permiten rankear, que nos permiten saber cuál es el estado de aprendizaje, cuál es el estado de capacidad de postulación, etcétera, que se observa a nivel nacional, y ver si las políticas educacionales están acorde con lo que se espera, digamos, en lo que es un ingreso y selección universitaria. Por lo tanto, pretender ocultar, uno podría decir, ¿qué significa eso? ¿Se quiere ocultar datos? ¿Se quieren ocultar resultados? ¿A dónde se apunta con este secretismo? Yo creo que lo importante es justamente lo contrario: conocer, ver las estadísticas, analizar los puntos de vista y tener la posibilidad entonces de mejorar el sistema de selección, mejorar
las pretensiones de los postulantes y por lo tanto saber de qué manera a nivel nacional los postulantes están teniendo las oportunidades necesarias para hacer un camino exitoso en el ingreso a la universidad. En ese sentido, los datos que han surgido desde la prensa, ya que han sido ya ampliamente difundidos por la prensa escrita, los principales diarios del país, han mostrado que de los 100 colegios de puntajes más altos, 97 corresponden a particulares pagados, mientras que 2 establecimientos son municipales y uno solo subvencionado. Esto está demostrando una catástrofe en el sistema público municipal, porque sin duda está mostrando muy bajos resultados para liceos que conocíamos que eran emblemáticos. Dentro de los emblemáticos hoy día no figura el Instituto Nacional, no se observa en ninguna parte qué pasa con colegios como el Liceo Lastarria o el Liceo Carmela Carvajal, que en el pasado han sido colegios emblemáticos en los puntajes de postulación a las universidades. Por otra parte, se ve una fuerte diferenciación entre los puntajes de los colegios de regiones, en donde el 60% aproximadamente de los colegios de los 100 mejores puntajes caen en la región metropolitana. Por lo tanto, esos son temas que nos preocupan de cómo abordar y cómo entonces ir avanzando en el estudio de mejorar la educación. En el caso particular de la región metropolitana, el Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa ha sido el más destacado de los municipales al ubicarse en el puesto 21. O sea, ha sido un gran mérito de este colegio, un colegio que hoy día se ve amenazado su calidad por la alta tasa de despidos con que se ha procedido en el municipio de Ñuñoa. Entonces, es un tema que es preocupante que los liceos que han tenido un buen rendimiento no se estén aplicando políticas académicas que permitan, obviamente, diferenciar en lo que significa, ¿no es cierto?, la preocupación, el desarrollo de la academia en el aula y por lo tanto entonces tender a mejores valores en rankings de este tipo. Por ejemplo, otro liceo municipal que se destacó en la posición 60, de acuerdo a los datos que hemos obtenido desde la prensa, ubican al Liceo Municipal Bicentenario de Temuco y aparece solamente un único colegio subvencionado en los 100 mejores, el Liceo San Pedro Poveda de Maipú, en el lugar 85. De modo que creo que esto es un tema relevante a pensar, producto de que el posicionamiento de los colegios nos está indicando también de qué manera la educación pública sigue disminuyéndose, sigue viéndose afectada y por lo tanto entonces el impacto que va generando la formación educacional en estos liceos sigue siendo el talón de Aquiles de la educación nacional. De modo que los comentarios que hemos ido observando hasta este minuto muchas veces se han centrado en la brecha de lo que significa ser municipal respecto a ser privado. Y en ese contexto, toda la discusión que he visto, que he presenciado de diferentes autoridades, incluso rectores y rectoras de universidades nacionales, han estado mirando más la diferencia que el resultado absoluto. Claro, si comparamos el resultado de los colegios privados con los colegios municipales, esto ya se había visto en las pruebas CIMSE, ya se había visto en las pruebas PISA, ya ha sido una constancia en las últimas décadas de que efectivamente hay una diferencia entre lo que es el estándar de la educación público respecto de la educación privada. Pero cuando analizamos el contexto global, vemos que ni siquiera los colegios privados están en el promedio de la OCDE, de la OCDE, ¿no es cierto? Y a nivel internacional nuestra educación en general está muy baja. O sea, si la miramos desde el punto de vista absoluto, vemos que nuestros estudiantes estudian muchas horas en el año, pero sin embargo
su rendimiento es muy bajo y aparecemos en el tercio inferior a nivel internacional, a nivel mundial, si queremos hacer esa comparación con estas pruebas internacionales. De modo que nuevamente nos surge la pregunta, ¿qué estamos haciendo ya desde la perspectiva de mejorar la educación en el aula, particularmente, que es el lugar donde se está dando la verdadera batalla de mejoramiento de la educación? Y por más que hemos tratado de cambiar las estructuras, nos hemos movido justamente en los procesos estructurales de la educación, la organización, que tiene sus pros y sus contras, en donde también en varios programas ya hemos hablado de la perfectibilidad que debe tener nuestro sistema organizacional, ir hacia un sistema mucho más coherente, ¿no es cierto?, y tener tareas de mediano y largo plazo que puedan ser de alguna manera seguidas particularmente por las instituciones académicas que rigen y forman de alguna manera el capital más importante de la educación chilena, cuestiones que han estado al margen, ¿no es cierto? Hoy día estos resultados nos vienen a hablar de lo que está ocurriendo en el aula, de lo que está ocurriendo en el día a día, y eso nos debe llevar entonces a analizar de qué manera nosotros estamos desarrollando esta labor docente, esta labor educacional, de qué manera el cuerpo docente está respondiendo a las exigencias que hoy día enfrenta en el campo municipal, en el campo de la educación pública. Y ahí nos encontramos con el tema de la dignidad del profesor o del docente como profesión. ¿De qué manera estamos respetando esa dignidad? Yo lo conversaba en el último programa, ¿no es cierto?, del año pasado, en donde esta dignidad del profesor hoy día se ve amenazada porque ya en el ámbito de interacción con los estudiantes, de interacción con los familiares, con los apoderados, con la comunidad que conforma el ámbito educacional secundario, primario, el profesor ha perdido el rol que le corresponde como autoridad basada en el conocimiento, en el respeto que se le debe a su persona, y en ese concepto hoy día cualquiera va y agrede al profesor, y eso no es posible. Requerimos que se cambie esa actitud, que se cambie de alguna manera, de manera sólida, ¿no es cierto?, de manera efectiva, puesto que si la dignidad del profesor no se recupera, estamos ya con una enorme dificultad de seguir desarrollando una educación de calidad. En segundo lugar, ¿qué pasa con la seguridad laboral? La seguridad laboral ha sido por décadas el gran problema que ha debido enfrentar el cuerpo de profesores, ¿no es cierto?, la profesión docente en general, puesto que son de alguna manera ninguneados a la hora de cerrarle sus contratos en el mes de diciembre o en enero y dejarlos a la expectativa de lo que puede ocurrir en marzo. Yo les digo, ¿cuántos profesores pueden encontrar trabajo una vez que empieza el año escolar en marzo? El tema de los profesores hoy día no es como el de un contador que si sale de una empresa va a la semana y busca pega en otra empresa. En el caso de los profesores, si lo despiden en diciembre, enero es para buscar trabajo, un puro mes, y además febrero está todo el mundo en vacaciones, por lo tanto en marzo ya es tarde porque los cuadros docentes están armados. ¿Y qué significa eso? Que ese profesor queda vulnerable a una decisión de seguridad laboral que difícilmente le permite proyectarse. Muchos de estos profesores además no reciben sueldo en enero ni en febrero y deben dedicarse a otras actividades que no son su profesión. Su profesión es ser docente, es prepararse para seguir siendo un docente de calidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, enero, febrero forma parte de este quehacer o del descanso natural que debiera tener cualquier persona que realiza un trabajo de un año. Y en ese sentido observamos entonces que la seguridad laboral es fundamental. No se puede echar a un profesor avisándole un mes antes que se va en diciembre o que se va en enero
y esperando que esa persona pueda encontrar trabajo en 2 meses o en un mes de tiempo real. De modo que allí algo tenemos que hacer desde el punto de vista de la seguridad laboral, ¿ya? Los colegios que hoy día son emblemáticos, lamentablemente hemos visto su deterioro sistemático en su calidad, producto justamente de la pérdida de dignidad de la profesión docente y de la seguridad laboral con que estos funcionarios de la educación, estos formadores de la educación se encuentran sometidos. De modo que lo que hoy día está pasando en colegios tan emblemáticos como el colegio que recién mencionábamos, ¿no es cierto?, a nivel de los 100 mejores colegios en Ñuñoa, ya el Augusto Dalmar, que hoy día está perdiendo un porcentaje importante de su profesorado. Debiera haber una responsabilidad respecto de qué es lo que va a ocurrir a futuro en cuanto al rol que ese colegio ha venido cumpliendo en los últimos años, ya de una excelencia académica que se ve en los resultados que han obtenido. De modo que, nuevamente, la dignidad, la seguridad laboral son elementos fundamentales para asegurar la educación. Por otra parte, ¿qué pasa con el profesor que está en el aula en un colegio público donde atiende a 45 alumnos? Ya respecto a un colegio privado donde se atiende a 20, 25 alumnos. Hay una gran diferencia docente de un trabajo en aula, y en ese sentido no es posible esperar buenos resultados de un profesor que, ya lo he dicho en otras ocasiones, al atender 45 alumnos debe estar sometido a una atención permanente de ver cómo enseña a un estudiante promedio en una cantidad de estudiantes que hay un rango de distribución de incentivos, de capacidad de conocimiento, de el entorno cultural en que se encuentran, etcétera, y que por lo tanto es muy difícil avanzar simultáneamente con un grupo tan grande. En los países europeos y en general en el hemisferio norte, los cursos están adaptados a 20, 25, 30 alumnos máximo, y nosotros seguimos sometiendo a un profesor a una atención de 45 alumnos, que por lo demás, un profesor de especialidad como en matemáticas o como en ciencias, debe estar atendiendo a una gran cantidad de cursos en la semana, 5 o 6 cursos en la semana, para poder entonces cumplir una jornada completa, lo cual obviamente lo obliga a tener poco tiempo para desarrollar el conocimiento de sus estudiantes, para poder entender las habilidades y por lo tanto orientar las capacidades de sus estudiantes para mejorar su rendimiento, y por lo tanto se va de alguna manera desgastando en no poder alcanzar también su propio perfeccionamiento y su propio desarrollo. Yo creo que el tema de focalizar en el cuerpo docente gran parte de las falencias que hoy día tiene la calidad de la educación chilena es un punto focal relevante. De modo que creo que tenemos que ahondar más en cómo profundizar la protección del cuerpo docente, porque hoy día Chile requiere con urgencia mejorar ese estándar. Bueno, antes de ir terminando, quisiera iniciar en este año un pequeño bloque que le vamos a llamar Mensaje al presidente Boric. Creo que es importante que, de alguna manera, quienes estamos en el mundo académico, hagamos llegar algunos mensajes que guíen, que ayuden, que iluminen parte de lo que es el enorme quehacer que me imagino desde la presidencia todo presidente debe tener. Y en ese sentido, en esta oportunidad, nuestro mensaje va a ser dirigido al presidente en los términos de: presidente, emule la línea de los grandes políticos, Antonio Varas y Pedro Aguirre Cerda. Ellos establecieron que la educación es fundamental para el desarrollo. Y agreguémosle hoy día, y la ciencia es un pilar fundamental para la educación. Por lo tanto, no se postergue lo importante por lo urgente, que al final lo barato cuesta caro, y ese ha sido el costo que ha estado pagando la educación chilena por tantos años.
Desde el año 2000 que públicamente se plantea por parte de una candidatura presidencial, en ese entonces el presidente Lagos, ¿no es cierto?, Ricardo Lagos, planteó a la comunidad nacional, planteó al mundo universitario, al mundo científico, la importancia de alcanzar en su gobierno el 1% del PIB para la ciencia. Un tema que se ha venido postergando ya por 23 años. También fue planteado por usted, ¿no es cierto?, al inicio de su campaña, y en ese sentido es algo relevante que no se puede postergar. De modo que este es el mensaje que le planteamos, el 1% del PIB para la ciencia, con el apoyo que eso significa para la educación en todos sus niveles, va a ser fundamental para el desarrollo de nuestro país. Bueno, con esto damos por terminado nuestro programa en el día de hoy y los esperamos el próximo viernes a las 12 horas. Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.